Buenas noches, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos bien. Vamos a dar comienzo a esta cuarta clase de auditoría ambiental y de calidad. En esta situación, después de haber comenzado con las definiciones de lo que es auditoría, inspección y ver las diferentes áreas que tratamos en las cuales se vinculan las auditorías en las que vamos a ver a lo largo de esta materia, eh, es importante ver en forma general cuáles serían las situaciones, especialmente en el ámbito de la higiene y la seguridad, porque en cuanto a la materia en calidad vieron cuáles son los principales factores que influyen a la hora de hacer una auditoría de calidad, aunque también es importante repasarlo, porque una cosa es ver lo que se controla y otra cosa ver las perspectivas desde el punto de vista del auditor. Así que, pero bueno, hoy nos vamos a enfocar en gran parte en los factores que influyen o las áreas las situaciones, en realidad las situaciones que se presentan para auditar en justamente una inspección, una auditoría de seguridad e higiene. Van a ver que en cada una de esas situaciones divididas en diferentes áreas, uno menciona las principales o las que pueden llegar a encontrarse si ustedes en algún momento realizan una auditoría. En negrita van a ver algunas que resalté que son quizás en cada una de estas áreas las que más pueden llegar a tener que controlar, pero vamos a también a identificar que en algún punto, en algunas áreas, algunas instituciones son muy específicas y quizás no se presenten todas las situaciones que pueden llegar a encontrar una auditoría. O sea, hay empresas que quizás hay que hacer algunos análisis en base a lo que vamos a exponer hoy, que a diferencia de otras, quizás es más importante, bueno, todo el control de inicio, que en otros es más importante toda la actividad productiva, porque hay mayor cantidad de riesgos, o eh, también o en el proceso, o quizás en el envasado hay que tener en cuenta ciertas cuestiones ambientales. O sea, cada producción es diferente, como nosotros lo vemos de forma general, hay que tener en cuenta que en cada una de estas situaciones uno coloca quizás las más frecuentes o las más importantes. Ahora bien, en algunas van a ver que, lo voy a también aclarar, que quizás puedan llegar a faltar o puedan llegar a ver, y aparte esto también como se actualiza año a año, o hay tendencias que hacen que se imponga algún control que antes no se hacía, eh, que puede ser que acá no esté. O como también mencionamos en clases anteriores, que está lo que es procedimental, está también lo que es normativo y está lo que es legal. Quizás en cuanto a lo que son inspecciones legales, controles legales, algunas cosas puedan llegar a faltar porque, bueno, justamente en cuanto a lo que es en el ámbito de la legalidad, ¿no? En el marco legal hay muchísimas cuestiones a controlar y podríamos estar 4 clases mencionándolas. Por eso en algún momento vamos a repasar también, y lo van a tener en el Classroom, la legislación del trabajo, que ahí, bueno, pueden encontrar todas las articulaciones que se vinculan a lo que es la seguridad e higiene laboral. Así que bueno, paso a compartir el documento que no va a tener imágenes, sino que va a tener, van a estar enumeradas las situaciones y en algunos casos las preguntas que deberíamos hacernos. Después, obviamente, entre verlo con la norma y ver los tipos de auditoría, nosotros vamos a desarrollar todas esas situaciones en las cuales un auditor siempre parte como guía de qué es lo que va a auditar, las preguntas, ¿no? Todas las preguntas en cada uno de los puntos que debe controlar. Así que bueno, paso a compartir con ustedes el documento.
Bueno, en una primera instancia, antes de empezar con todas las situaciones de estudio de la seguridad e higiene laboral, hago mención a que hay que primero ver el alcance de las auditorías, ¿no? Que justamente va a ser si algunos son más exhaustivos que otros. Por eso justamente la palabra alcance resume en eso, ¿no? ¿Hasta dónde llega la auditoría que vamos a realizar? Es una auditoría o sea, porque también, bueno, con lo que menciona abajo, nos ayuda también a comprender motivo de la auditoría, auditores y el tipo de auditoría. Igual, en estos tres ítems, quizás lo podríamos resumir en dos, porque el tipo de auditoría también va un poco de la mano del auditor y el motivo. O sea, el motivo es parte de lo que vimos en la clase anterior. Es una auditoría interna, es una auditoría externa, la hace un ente externo, la hace una entidad gubernamental, lo hace una empresa privada porque se contrata justamente para evaluar este tipo de cuestiones. Se hace para obtener una certificación, se hace para el mantenimiento de la certificación, cambia una cosa a otra. Una cosa es querer obtenerla por primera vez y otra cosa es querer mantener la certificación. Se hace porque justamente estamos tratando de trabajar en lo que nos falta para la obtención de la certificación. Eh, se hace como, se hace porque está en el cronograma de auditorías del sector, decir, bueno, ya tenemos la certificación, quizás, ya hay un departamento vinculado a la seguridad y higiene, entonces se trata de hacer una auditoría por semana, una auditoría por mes, una auditoría quincenal, o sea, la frecuencia la va a determinar el área específica afín a estas cuestiones, entonces depende justamente de todo este tipo de situaciones. También el tipo, por ejemplo, en el auditor, ¿quién es el que hace la auditoría? O sea, lo hace un operador vinculado a la seguridad e higiene o a la calidad, o lo hace un encargado, lo hace un gerente. Es más, debería tener como un menú eh, que cada rango jerárquico tiene que cumplir a la hora de hacer una auditoría, que lo ayuda a cumplir la auditoría. Es como cuando hablamos en calidad, ¿no? La simple inspección o el control de calidad, uno controla el producto o en la parte del proceso en la que está el producto. Si se cortó un metal, bueno, se va a medir lo que está trabajando el operador en la máquina a través de ese corte, que se mide un diámetro, un largo, un perforado, un agujero, o se mide una cantidad, si no tiene rebabas, el corte, si no dejó un excedente, si no corta, una terminación, que es específicamente de si la pieza o parte del producto se está trabajando de forma conforme. Ahora bien, si se controla no solo el producto, sino también el proceso, es cómo trabaja el operador, los operadores o la máquina, acorde a cuestiones preestablecidas, ¿no? Donde hay que ver el lugar, los medios donde coloca el producto, si son los que ya están, los que figuran, porque hay que entender que si uno como organización ya está controlando el proceso, sea porque tengo la norma o no, hay una serie de documentación que tiene que tener aquellos que trabajan en una máquina. No es solo, bueno, hago el producto, tengo el plano, sino puedo tener también la hoja de documento que está en esa parte del proceso, productos identificados que controlé la largada de máquina, que me firmó la largada de máquina, eh, cómo se identifica en el documento si ese operador está trabajando en ese momento para luego cargar esas cantidades en el software de la empresa, si está cargando los productos que fueron no conformes o que terminaron en scrap o que están en revisión, está haciendo la separación correspondiente para poder hacer el control de las diferentes muestras en una serie de cantidades de productos que se controlan. O sea, eso es controlar ya el proceso, cómo está
trabajando. Trabaja con elementos de seguridad, bueno, eso ya es parte de la seguridad, pero muchas veces se involucra en un control de proceso. Si el operador está trabajando con los elementos de seguridad correspondientes, es parte de ser soporte, de ayudar también a el cumplimiento de las condiciones de seguridad que se establecen en la empresa. Bueno, para hacer justamente una comparación, que es algo, sabemos, en la auditoría de calidad quizá tenemos más conocimiento que evaluar en cuestiones de seguridad e higiene. Acá cuando hablamos de auditoría, o sea, también hay que ver en cada uno de los ítems, yo coloqué los ítems, pero hay que ver el rol de auditor, qué es lo que audita en ese ítem que estoy mencionando. Por ejemplo, condiciones de seguridad en el sector de trabajo, uso y estado de los elementos de protección, ¿no? Entonces, el auditor lo que puede hacer es, ¿dónde controla esto? ¿En un área productiva? Bueno, en un área productiva va a controlar si el elemento de protección personal que está usando el operador es el que corresponde y está en condiciones. Porque a veces también pueden tener ciertos vencimientos o se puede ver el deterioro del mismo. También hay que ver qué tipo de elemento de protección estoy utilizando. Supongamos un elemento de protección auditivo. Si estoy utilizando o el operador está con un elemento de protección de copa, es algo que tiene una durabilidad mayor, ¿no? Hay que revisarlo igual, si no está roto, no está averiado. Lo diferente es el que son de inserción, que son descartables, o sea que se utilizan un tiempo determinado porque además generalmente son antihigiénicos porque son más fáciles de ensuciarse. Entonces, ¿cada cuánto se cambió ese elemento en el operador? ¿Hace cuánto es que tiene ese elemento que lleva utilizando? ¿Y dónde está registrado? Por eso ahí, o si es solo porque estamos en un control de proceso, se controla nada más el estado de ese momento. Ahora, si alguien está haciendo justamente una auditoría de control ambiental o de seguridad del trabajo, si está en un cierto sector, tiene que ver, bueno, ¿dónde está en este sector el registro, como dice acá abajo, de las entregas de los elementos de protección personal? ¿Cuándo te entregaron la última antiparra? ¿Cuándo te entregaron el último elemento de protección auditiva? ¿Cuántas entregas de calzado de seguridad se hicieron? Está bien si en este caso en vez de usar una simple antiparra, tiene que usar la máscara facial, ¿no? Por las salpicaduras, perdón, de los elementos, de las partículas que desprende quizás el trabajo que está haciendo. Además de eso, usa barbijo. ¿Qué tipo de barbijo usa? Hay muchos tipos de barbijo que dependen de la aspiración, exhalación, que en el área específica de trabajo, o sea, si está usando el elemento acorde. Como también acá dice control de indumentaria de accesorios, o sea, accesorios específicos que hay que utilizar para la tarea, para las tareas específicas que hay que trabajar. Todos tienen la indumentaria de trabajo. O como decir, supongamos un soldador, además de la careta para la soldadura, si es un soldador que está en una situación de producción, o sea que suelda toda la jornada completa, o lo hace eh, en un tiempo determinado, que no es alguien que está de mantenimiento, que está haciendo un trabajo de soldadura, sino alguien que está operando como soldador 8 horas diarias, bueno, toda la indumentaria tiene una serie de accesorios, que es para, por ejemplo, que no entre en chispas en los zapatos, el delantal tiene que tener una protección de cuero, un guante específico, tiene polainas, la cobertura de la cabeza, el barbijo, el equipo soldado tiene que tener un extractor, porque hay que ver también el tipo de tarea y un término que se utiliza mucho en la seguridad es la exposición, o sea, la exposición a los agentes nocivos. ¿Cuánto tiempo se está expuesto el operador ante ese agente nocivo? Después tenemos, a ver, dice visualización de señalizaciones. O sea,
¿Están señalados la obligatoriedad de esos elementos de protección personal? ¿Los caminos están bien marcados? Quizás hay una marca, hay algunas que se están borrando, se recomienda pintar. eh, hay cuestiones, hay caminos que no están identificados. No hay carteles de elementos de seguridad o de prohibiciones que no están, que deberían estar. Luego, registro de capacitaciones en seguridad laboral. El registro de capacitaciones puede ser que la capacitación sea interna o externa, no importa, pero bueno, luego de un determinado tiempo, el operador debe tener una capacitación en seguridad, si está estrictamente vinculado a los elementos que utiliza mejor, pero bueno, generalmente se hace dentro de un rubro, ¿no? De un tipo de trabajo. Pero por eso lo que hay que hacer siempre, como cuando se entrega elemento de protección personal, que eso se tiene que firmar, que el trabajador recibió la capacitación correspondiente. Condición de los resguardos de máquinas. Vemos que dice estados, uso, faltantes y anomalías. Los resguardos son todas las protecciones. Pueden ser generalmente son de partes móviles, pero las partes móviles las podemos diferenciar. Están las de transmisión, que son de internas de la máquina, que generalmente, salvo algunas ocasiones, están tapadas. O quizás una parte tiene que estar al descubierto porque justamente parte de la preparación de la máquina hay que modificar algo. Y luego están las que están expuestas, las partes móviles que se exponen donde se manipula la materia prima y se realiza el producto. Hay máquinas ya que están adaptadas para que si no está cerrado la máquina no trabaja, y hay otras que necesariamente eso no puede ocurrir, que tiene que estar descubierto. Entonces hay que ver, bueno, esos tipos de resguardo en qué condiciones están. Luego, acá es algo importante que el auditor puede llegar a ver si está detenido en un ciclo de trabajo, ¿no? El control del espacio entre máquinas y espacio de circulación. O sea, bueno el movimiento que puede. ¿Tiene espacio los operadores para moverse entre máquina y máquina? Hay muchas cosas que entorpecen porque lo de entorpecer no es solo por la parte operativa, sino ante una situación de emergencia. Sabiendo que quizás hay entrada y salida también de diferentes elementos para la manipulación de la materia prima o del producto, si entorpece, puede generar a futuro accidentes. Así que bueno, los caminos tienen un mínimo también de espacio para la circulación y hay que respetarlos también como los espacios entre pared y máquina. Quizás no todos los auditores en todos los tipos de auditoría lo marcan, pero es una cuestión también a tener en cuenta. Lo mismo que acá, o sea, esto es ya cuando se analiza, lo vieron algunos conmigo en ergonomía, cuando se analiza, porque el tipo de trabajo está dando alertas, como el trabajo repetitivo, la postura sin movimientos. Puede ser porque quizás los trabajadores estén dando alguna notificación de alguna problemática que surge a través de realizar este tipo de tareas. Puede ser porque desde la RT están dando una alerta de situaciones similares con operadores y hay que tratar de evaluar esto, tanto el trabajo repetitivo como las posturas y los movimientos, que está todo vinculado a lo que es la ergonomía y viene sujeto a decir, bueno, recomendar ciertos dispositivos ergonómicos o generar un protocolo de trabajo para los operadores con tiempo de descanso. Ver como el tema de la manipulación de elementos. Bueno, son cuestiones que pueden estar forzadas quizás por agentes externos, por alertas justamente, en este caso de la seguridad laboral, de la RT, o como dije antes, mismo una denuncia interna. Luego acá hay cuestiones que ya son de la maquinaria, por ejemplo, pérdida de aceite y fugas de aire. Generalmente casi todas las máquinas, no debería ser así, pero que trabajan con aceite tienen pérdidas. Entonces, o
se busca una solución primaria que es poner algún dispositivo para que eh, se pueda juntar todo el aceite perdido, pueda recolectar el aceite perdido y compromiso de en algún momento reparar la máquina para que eso no ocurra. Hacer un mantenimiento, o sea, generalmente para mejorar o corregir, perdón, una pérdida de aceite, hay que hacer una detección de máquina. Entonces, eso lleva a lo que se llama un mantenimiento preventivo, donde hay que detener la máquina, porque quizás, o sea, mantenimiento preventivo, ¿por qué? Porque la máquina funciona igual a pesar de la pérdida de aceite, porque quizá el aceite es parte de un sistema de lubricación o porque la máquina todavía no tiene pérdida de presión considerables a pesar de esa pérdida de aceite. Pero bueno, en algún momento hay que detenerlo y por eso se llama preventivo, porque la máquina todavía no falla, pero se hace para corregir ese problema. Trabajos en altura y protocolo para servicios externos. El trabajo en altura viene un poco de la mano de los dos. Primero, el trabajo en altura, si hay que tener cierta. O sea, mismo desde el punto de vista de la seguridad, se paga diferente la seguridad cuando el trabajo en altura es diferente. O sea, superior a los 4 metros ya tiene otra consideración a tener en cuenta. Y lo mismo para los que hacen trabajo dentro de la empresa. Sí o sí, tienen que, si viene alguien a hacer cualquier tipo de mantenimiento, tiene que estar asegurado por la empresa o por aquel que viene a hacer el trabajo. La empresa externa o si es alguien que hace un trabajo de forma autónoma, ¿no? Tiene que usar los elementos dentro de la empresa y estar asegurado, como dije antes. Y esa aseguración también va a depender de los metros de altura que trabaje y también del área específica que esa peligrosidad le va a dar un valor y una aseguración X. eh, bueno, pero que esas son cuestiones por parte del seguro, ¿no? Bueno, vamos a otras situaciones que son condición ambiental del sector. A veces va de la mano seguridad ambiental, pero bueno, lo quisimos dividir como para que se puedan separar las áreas, ¿no? Identificación y separación de desechos por la naturaleza de los mismos, ¿no? Si son materiales reciclables, no reciclables, si son metales, qué se hace con esos materiales, o sea, hay un registro de qué se hace con ese desecho, si esa separación luego de que se cargan los contenedores con los desechos, cómo se lo lleva la empresa que justamente recolecta los desechos, ¿es una situación normal o se necesita de otro tipo de empresa que los pueda recolectar? Pero bueno, todo lo que sería el tratamiento de los desechos, diferentes las no conformidades, ¿no? Porque desechos, por ejemplo, si yo tengo un desperdicio que más allá de lo que es por el consumo humano, que es por los consumos de embalaje que hace la empresa, también depende de la naturaleza de la misma, ¿no? Si estamos en un desechos de metales, donde sabemos, por ejemplo, procesamiento de metales, que están los desperdicios, que es esa parte del material que sí o sí yo voy a perder, porque parte del mecanizado de las máquinas, del procesamiento de metales, de los cortes, que sí o sí voy a perder. Entonces, generalmente eso va a contenedores y eso se vende a otra empresa que trabaja con la chatarra, ¿no? Bueno, eso también tiene que estar registrado. ¿Cuántos kilos se desperdician por mes? Porque también, bueno, tiene que haber todo el seguimiento de que eso no se tira como un desecho normal. Luego, identificación de no conformidades, que esté bien identificado. Generalmente se le coloca una tarjetita roja donde se indica el código, porque cada producto tiene un código dentro de una organización, las cantidades, y luego, bueno, si no se puede recuperar, eso en algún momento va a terminar como el desecho, sí, perdón, como los recortes, como los desperdicios del producto. Va a terminar en el mismo lugar.
pero hay que identificarlo porque hay que saber bien cuál es la pérdida por producción y cuál es la pérdida que ya se sabe de antemano por la producción. Y para eso hay que validarlo, hay que generar algunos que llaman vales de scrap, cargarlo en un software. Bueno, la empresa verá el procedimiento y el auditor verá si ese procedimiento es válido. Si es interno, obviamente, porque ya lo conoce. Si es una auditoría externa, dependerá de quién hace la auditoría externa para decir, no, mira, este procedimiento hay que agregarle esto o no está bien. Luego, higiene del sector, que es la limpieza y orden básico que debe tener cualquier lugar de trabajo. Será obviamente con algunas concesiones, depende. Si estoy en una fábrica de pasta, sé que harina en el piso voy a tener seguro. Pero, por ejemplo, cada uno tiene una forma de tratarse ese desperdicio, porque, por ejemplo, la harina sabemos que es contaminante, entonces se tiene que pulir de una determinada manera para que no afecte al producto, para que no generar polvo en demasía también en el sector de trabajo. Entonces, generalmente hay que humedecer los lugares que hay que limpiar previamente para justamente no generar mucho polvo, pero es una condición de ese tipo de específico de trabajo. Por eso que en cada uno, en todos estos ítems, va a tener que tener su apartado, depende del tipo de empresa. Tenemos el tratamiento de gases y polvos, protecciones de radiaciones, es un poco vinculado también a lo que dije de la soldadura, o sea, esas radiaciones de dónde vienen, de qué máquina, afectan a otros sectores que están cercanos, sectores de alta y baja temperatura, acá hay que ver, están los elementos y la indumentaria adecuada, cuánto tiempo están dentro de estos sectores de alta o baja temperatura, están las 8 horas, 6 horas, es un trabajo insalubre. Ante ciertos límites se toman tiempos de descanso, hidratación, ventilación o lo que fuera para eh, al trabajador que se expone a esto. Luego viene nivel de ruido, frecuencia de medición de dosis de ruido, o sea, quién hizo la medición de ruido, con qué instrumento, se hizo internamente, externamente, dónde se registraron los datos. Si el auditor ve que no es externo y ve que el valor le parece que no es acorde a lo que tiene que hacer o a lo que está visualizando, verá si tendrá que hacer una nueva medición porque no coincide en la información. Luego, los controles de audiometría. ¿Es necesario hacerlos? ¿Se hacen? ¿Dónde está registrado? ¿Está registrado que se hacen? Bueno, si no se hicieron, habrá que programarlo para aquellas personas que todavía no se sometieron a ese tratamiento. Y generar, obviamente, la frecuencia de que algunos se hacen cada 6 meses, otros una vez por año, todos los trabajadores pasen por esta audiometría si en ese caso es necesario. Control de mantenimiento de máquinas. Un auditor también puede ver si las máquinas tienen identificada su control de mantenimiento. Cuando hablamos de control de mantenimiento, es el control de mantenimiento preventivo básico, que lo puede hacer el mismo operador. La tendencia de las últimas décadas es que lo haga el mismo operador. Estamos hablando básico en control que puede ser de nivel de presión, nivel de líquido, puede ser velocidad, inspección general de la máquina, inspección de anomalías, situaciones de riesgo. Luego, lubricación, encargarse de la lubricación de la máquina que le está trabajando con la frecuencia adecuada. Por eso el documento lo que tiene que tener va a ser una frecuencia de medición y qué es lo que se tiene que hacer. Colocar aceite, grasa, refrigerante, lo que sea. Luego, bueno, puede hacer alguna purga, ¿no? Quizás alguna purga porque la máquina trabaja con un fluido. Y limpieza, ¿no? Limpieza general o limpieza de las partes. Y si hay alguna limpieza especial que hay que hacer con algún combustible, bueno, también. Así que
con alguna benzina, ¿no? Que son útiles para quitar grasa y todo eso. Entonces, esto, perdón, tiene que estar, o sea, tiene que haber un cumplimiento acorde a la frecuencia que se le cargó a cada uno y tiene que estar firmado por quién es el que lo hizo, ¿no? Y si también generalmente lo que se hace, además que firme el operador que realizó ese mantenimiento, que esté bajo la supervisión del responsable de mantenimiento, que esté también la firma de mantenimiento como que esos controles se ejecutaron. Muchas veces no se toman en cuenta, pero después cuando hay un accidente, una de las cosas que mira el RT es también, más allá de que la máquina sea responsable o no del accidente, porque hay veces que ha ocurrido que no se accidentó por un accionar de la máquina, sino por la manipulación de una herramienta, pero los entes de seguridad miran justamente la condición de las máquinas y se están realizando los controles correspondientes. Porque pasa, como no son documentos que se cargan diariamente, quizás pasan meses y nadie cargó nada, y después, bueno, todos están a las apuradas queriendo cargar el documento. Después, consideraciones de trabajo insalubre, control de protocolos y procedimientos. Bueno, esto quiere decir que si el trabajo es insalubre, se cumple con los protocolos y procedimientos acorde a ese trabajo insalubre. Generalmente está en horarios de trabajo, o sea, siempre son menos de las 8 horas normales, tiempos de descanso entre actividad y actividad. Así que básicamente se trata de ver si se cumple con eso. Manipulación de productos especiales. Más allá de acá está una de las situaciones donde dije que depende, cuando empezamos la clase, de la naturaleza de la organización, de lo que está produciendo o del servicio que está prestando, hay que consultar. ¿Los insumos son nocivos? ¿Están embalados en los medios correspondientes? ¿Tienen etiqueta de aprobación? Como esas puede haber más preguntas, pero las básicas son las que están esas tres como de forma primaria. Lo mismo, manipulación de carga pesada. Acá también es otra situación, como vimos anteriormente, si un trabajo es necesario estudiarlo cuando vimos la parte de trabajo repetitivo, carga, de forma ergonómica. Capacitación de autoelevadores. Entrega de fajas y dispositivos ergonómicos son las quizás lo que podamos llegar a encontrarnos en una situación donde se evalúe manipulación de carga pesada. O sea, la entrega de fajas, como cualquier elemento de protección personal, tiene que estar firmado, que si al operador se le está dando porque lo solicita. Generalmente habría que recomendarlo para cualquier situación de movimiento. Muchas veces se lo da cuando ya la persona tiene el problema, o sea, cuando ya es tarde, para corregir la postura, ¿no? Siempre es bueno usarlo, pero si hace un trabajo de carga pesada, debería ser como una obligación de la organización y no esperar que el operador lo exija. Capacitación de autoelevadores porque, bueno, muchas veces quizás alguien sabe del autoelevador y bueno, más allá del responsable logístico, quizás hay un operador que carga la máquina y manipula el autoelevador. En realidad habría que hacer una prueba previa para ver si justamente cumple con los requisitos y, bueno, si está capacitado, que acredite que es alguien que está habilitado a utilizar el autoelevador o cualquier medio de transporte, cualquier elemento de transporte, como una zorra mecánica, eh, o diferentes tipos de elementos de transporte. Como por ejemplo acá también la manipulación de puente de grúa no es joda, o sea, son sistemas que se utilizan para cargas muy pesadas, entonces hay que ver si la persona que lo hace está capacitada. Por eso también las empresas, y también tiene que verlo el auditor, es lo que se llama y tiene que estar siempre en los atriles de entrada de las empresas, visualizado lo que es la capacitación de los operarios. Tiene que haber una grilla polivalencia y policompetencia. Una es los conocimientos, en base a los conocimientos. Después la forma de evaluarlo es de 1 a 5, de 1 a 10, eso va a depender de cómo elija el formato, los que se encargan de eso.
Pero también tiene que haber otro de situaciones que son propias de la empresa, como decir, bueno, la empresa tiene un puente de grúa. Este operador sabe, está en un nivel bajo, medio, conoce, nunca lo utilizó, no conoce. Esas son las formas de evaluarlo. Así para diferentes máquinas dentro de la organización. Para saber quién es que está para capacitar, hay, por ejemplo, en una máquina puede suceder esto, que quizás sí es el operador, sí puede operarla, porque conoce, ya tuvo la capacitación correspondiente y también el trabajo de horas correspondiente, pero no la puede poner a punto. Se lo está capacitando para preparar la máquina cuando hay un cambio de lote, cuando hay un cambio de producto. Entonces hay que ver quién sí está capacitado para preparar la máquina. En instalaciones, esto es otra de las situaciones donde depende mucho, ¿no?, de qué tipo de instalación estamos hablando. Algo ya mencionamos en cuanto a la parte eléctrica, ¿no? Cuando uno dice protecciones eléctricas, lo básico es mínimamente que cada máquina tenga su propia térmica o disyuntor. Evaluar, pero si alguien quiere hacer una evaluación eléctrica, tiene que ver si son los cables adecuados, cómo están las conexiones, el consumo, muy importante, energético, eh, si no está pasado de consumo, si el valor que es el coseno phi, que es el que con el que evaluamos el consumo, es acorde. Y luego, para otro tipo de instalaciones, dependerá de que hay un horno eléctrico. Bueno, ese horno, ¿dónde emanan los gases? En los escapes, la instalación está acorde a la normativa o a la legalidad que corresponde, porque tiene que estar, no sé, superior al techo tantos metros, tiene que tener una distancia de la pared de tanto. Bueno, así será con todos los tipos de instalaciones. Entonces, primero, antes de auditar, si el que audita, supongamos que se está preparando para certificar o porque va a venir eh, un ente legal a hacer ese control, hay que ver, hay que capacitarse previamente si no sabe sobre este tipo de cuestiones, o que primero lo haga alguien afín, algún ingeniero vinculado al tema, y luego, bueno, se prepare para hacer esa auditoría. Como por ejemplo en el consumo de agua, va a depender del consumo de agua, o sea, hay una legalidad para lo que es el agua vital para los trabajadores, que para higienizar, deshidratación y limpieza, y después hay que evaluar si cambia, si tenemos agua que es parte del producto, es parte del proceso del producto. Bueno, esa agua tiene que tener un tratamiento especial. eh, Vamos a ver acá abajo, si lo ven, dice efluentes. Bueno, los efluentes son los aguas residuales. ¿Qué se hace con esa agua residual? ¿Qué procedimiento tiene? ¿Se reutiliza en algún momento? ¿Por qué se reutiliza? ¿Se puede reutilizar? ¿Qué se hace para que se reutilice? Bueno, me desvié un poco. Vamos a sistema de seguridad y emergencia. Identificación de salida de emergencia. Ustedes, o plano de evacuación. Bueno, las salidas de emergencia tienen que estar identificadas. Muchas veces la misma salida de emergencia es la salida de entrada. Perdón, es la entrada del lugar. Si hay una salida de emergencia, tiene que tener ciertas condiciones. Si es una puerta, por ejemplo, tiene que ser rebatible hacia afuera, tiene que tener justamente la barra antipánico. Como para dar algún dato, tiene que tener un ancho no menor a 2 metros. Ahora, si es la entrada, bueno, tiene que estar habilitado el paso para que se justifique que sea la misma entrada. Eh, en plano de evacuación, recuerden, lo que tiene que haber siempre es en el sector donde están ustedes en ese momento, eh, tiene que indicar que están en ese lugar y desde ese lugar cómo es el plan de evacuación.
o sea, la flecha que indica el recorrido que tiene que hacer ante alguna emergencia. Luego tenemos extintores manuales para el caso de sistemas contra incendio. Lo que tienen que chequear mínimo es el vencimiento. Luego también hay una normativa en cuanto a la cantidad de metros de separación entre un extintor y otro. También el tipo de extintor que se utiliza. Lo que dije antes de la cantidad de metros entre un extintor y otro, muchos no lo evalúan. Sí evalúan los que hay, a ver si están vencidos, y si para el tipo de fuego se acorde a lo que a la actividad que realiza la organización. Recuerden que, bueno, muchas veces el extintor depende, y bueno, en este caso sí, casi siempre hay algún que otro que trabaja en algo vinculado a esto, va a saberlo más que yo, que depende de la naturaleza del origen del fuego. Entonces, hay que ver esas cuestiones. En sistemas de emergencia, bueno, será diferente porque también tienen su equipamiento justamente en emergencia para ver si cumple con las tareas de mantenimiento que se encarga de hacer la empresa que hizo el plano de obra y ver si mes a mes está haciendo el mantenimiento correspondiente. Y obviamente también hay sistemas contra incendios automáticos que también dependen del tipo de fuego que se puede llegar a generar, el tipo de instalación. Así que son cuestiones en el sistema contra incendios a tener un poco más de conocimiento, hay que tener un poco más de capacitación para evaluar cuestiones de esos sistemas, a diferencia del autoelevador. Luego, otra cosa muy importante que muchas veces no se tiene en cuenta y quizás si se lo preguntan a alguien dentro de la organización no lo va a saber responder, que es el procedimiento de emergencias. O sea, se descompone un compañero, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Obviamente que si estamos en una actividad, estas preguntas muchas veces surgen cuando se necesita hacer un turno extra en el trabajo y no están involucrados todos los trabajadores, quizás son pocos. Y quizás se necesita de alguien que, porque opera esa máquina o hace o es el más adecuado a ese tipo de trabajo, pero quizás no tiene tanto tiempo en la empresa y no conoce el procedimiento de evacuación. Por eso, mínimamente no puede haber uno, siempre tiene que haber más de dos dentro de la empresa. Ahora bien, ¿qué tiene que hacer ante una descompensación? Porque si estamos en una actividad normal, bueno, lo que va a hacer primero es llamar al encargado, el encargado supuestamente va a tener que saber el procedimiento. Lo que se utiliza hoy en esos mismos atriles que cada sector debe tener, donde se coloca información tanto de calidad como de capacitación de trabajadores, como de los días sin accidente, que suele utilizarse porque muchas veces se utiliza porque lo exige también así las normas, tiene que estar los teléfonos que están afín a la emergencia, ¿no? El prestador de servicio médico que tiene la empresa para llamar. Porque si alguien no lo sabe, bueno, va al atril y ahí hace el llamado. Después, bueno, hay algún que otro lugar donde deben tener diferentes procedimientos, pero básicamente es tener ese conocimiento. O sea, ¿qué hago si tengo un compañero, en ese momento estoy solo, o si así están en el sector y saben que ante ciertas situaciones, qué es lo que tienen que hacer? También hay una capacitación de primeros auxilios. Más allá de que si se hizo, tiene que estar segura la persona de saber hacer esos primeros auxilios. Y de qué tipo de actividad es la que hace, porque cuando uno primeros auxilios piensa nada más que la respiración boca a boca, ¿no? O la reanimación de la persona. Puede ser también alguien que se atragantó con algo y tenga que justamente hacer bien el procedimiento para que esa persona salga ilesa de ese problema. Otra cuestión acá que me salté de la parte de sistema contra incendio es la brigada de emergencia. Toda organización debe tener una brigada de emergencia que ahora la mencionamos nada más, pero que es la que lleva el procedimiento
ante una situación de incendio para evacuar a todas las personas dentro de las instalaciones de la empresa. Emisiones y efluentes, bueno, es un poco lo que mencioné antes en cuanto a las instalaciones, volvemos a repetir, pero también podemos ver que hay que ver si hay escapes de gas hacia el exterior, o sea, qué tipo de gases son, si llevan un tratamiento, lo mismo el tratamiento de efluente, lo que decía las aguas industriales, dónde se desechan esas aguas industriales. Hay una documentación acorde que acompaña todos estos procedimientos o no. Hay controles del tipo de agua que se utiliza, puede ser control de pH o el control correspondiente bueno, al uso del agua industrial. Luego tenemos recepción de materias primas, control de insumos, control de características básicas de la materia prima, que eso debe ser cuando ingresa el material. Y bueno, después habrá otros que son los ensayos específicos que realiza quizá el sector de calidad a las materias primas, para ver características que no podemos ver quizás con un simple control de aprobación a la entrada. Y bueno, me estaba salteando tratamiento del agua, que bueno, un poco es lo que mencioné antes, si es consumo humano, si es parte del producto, ¿no? El agua es parte del proceso, el agua de red de consumo humano es potable, se realizan controles de pH, es necesario hacer otro tipo de análisis. Bueno, abarcamos creo que casi todas las áreas, pero como dije antes, en la parte de instalaciones, emisiones y efluentes o tratamiento del agua, puede haber muchas más situaciones a auditar para lo que es seguridad en medio ambiente. Pero bueno, va a depender justamente del tipo de actividad que realice la empresa. Pero en líneas generales, de las otras áreas, eh, vimos casi todos los puntos. Luego también lo que hay que ver es, cuando hay una auditoría, las preguntas que el auditor al analizar cada situación debe hacerse y las que debe realizar a los integrantes del lugar donde está auditando. Bueno, dejo de compartir documento. Ante dudas o consultas, saben que lo pueden hacer en el Classroom o en los medios que tenemos para comunicarnos antes de tener nuestra clase en línea, así que no duden en consultar o de cargar la pregunta para responderla después en la clase. Así que, bueno, nos estamos viendo muy pronto. Espero que le haya sido útil la información de hoy, así que nos estamos viendo.